Vamos a bendecir a aquel que transformó nuestras vidas. Vamos a retribuirle un poco lo mucho que Él ha hecho en nuestras vidas. La iglesia se reúne a nivel mundial para adorar al único Dios. Nadie se reúne para adorar al Dios que no conoce. Nosotros nos congregamos para adorar al Dios que conocemos. Y hoy es el día que Él mismo designó para adorarle. Hoy es un reposo para nosotros. La gente a veces piensa en una manera como el séptimo día para congregarnos y adorar, pero realmente no es el día. Es que Jesús es nuestro reposo y entramos en ese reposo. Reposamos en Cristo. Nos deleitamos en Cristo. Nos gozamos en Cristo. Somos llenados por Cristo. Vamos a cantar el himno número 47, por favor. Este himno es muy hermoso porque describe verdades. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. ¿Quién no te temerá, Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán.
La gente creyente está contenta cuando se hace la voluntad de Dios y se cantan himnos como lo expresa su palabra, cánticos espirituales, no emocionales, cánticos solemnes, dignos de un Dios santo. Vamos a cantar el himno número 12, por favor. Himno número 12. Canta aleluya al Señor, aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. Cántale a Dios de corazón, cántale a Dios de corazón, canta aleluya, cántale a Dios de corazón. Ya Cristo obró la redención, ya Cristo obró la redención. Canta aleluya, ya Cristo obró la redención. Venció la muerte el Señor, venció la muerte el Señor. Canta aleluya, venció la muerte el Señor. Cristo Jesús nos llevará, Cristo Jesús nos llevará. Canta aleluya, Cristo Jesús nos llevará. Cristo Jesús nos llevará. Cristo Jesús nos llevará. Hay un corito aquí que dice, ya Cristo obró la redención. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa eso? Liberar a alguien mediante un precio. ¡Wow! Significado teológico. Cristo nos liberó de la ira de Dios mediante un pago, su muerte. Entonces, cuando alguien que comprende el término canta, está comprendiendo lo que implica y lo que significa esa redención que hicieron a tu favor, mediante un pago. Ya Cristo obró la redención. Vamos a cantar el himno 664, por favor. Himno 664.
Qué hermoso. Vamos a cantar el último himno, 378, por favor. Himno 378.
Pueden sentarse. Nunca en la lucha desmayar podré, porque se trata de la perseverancia de los santos, porque se trata del poder de Dios obrando en nosotros internamente para que nos esforcemos. Y a veces, todos saben de qué voy a decir esto, dura es la lucha, no siempre va a ser fácil. Dura es la lucha y difícil la tarea. Pero ahí viene la parte interesante del himno. Mas tú me dotas de tu gran poder. No es mi poder, no es mi esfuerzo, es su gracia obrando dentro de mí para hacer posible lo que humanamente no sería posible. Continuar en la batalla, ¿verdad? Aunque la higuera no florezca. Vamos a orar. ¿Cómo no vamos a darle gracias a nuestro gran Dios por tanta bondad sobre nuestras vidas? Vamos a orar. Hoy en día, Padre amado, hay tantas cosas desde la posición en Cristo Jesús que valoramos profundamente. No solo la salvación, la conversión, sino tu presencia, sino los himnos que hablan de tu grandeza, de tu fidelidad, de que eres un Dios soberano, de que eres un Dios real, un Dios vivo y autosuficiente, que no dependes de nadie para sustentar y sostener tu grandeza, tu imperio. Por ti, dice el autor de Hebreos, que subsisten todas las cosas, los cielos, la tierra, el mar, las estrellas. Nada de lo creado hubiera subsistido sin ti. Estamos agradecidos que nos permitas venir a adorarte, de que nos hayas otorgado la salud para venir a adorarte. Estamos agradecidos de que nos des las fuerzas para venir a servirte. A veces las semanas son unas más pesadas que otras, pero eso no importa. Lo que sí importa es que se haga tu voluntad. No importa cuán problemática haya sido la semana o los problemas dentro de la semana. Queremos externarte a una voz que eres un refrigerio para nuestras almas. Eres en verdad el reposo para nuestras almas. No es el día en sí mismo. Es Cristo nuestro reposo. Cristo nuestro tabernáculo. Cristo el que sostiene y sustenta nuestras vidas. Es Cristo el pan de vida, el agua de vida. Es Cristo el que nos sacia. Es Cristo en el que nos fortalece. Es Cristo nuestro intercesor. Amado Dios, yo ruego tu gracia para poder, con fidelidad y temor, exponer tu palabra fielmente. Y doy gracias porque vas a alimentar a tu pueblo. Doy gracias porque van a poder percibir tu amor a través de las sagradas escrituras. Amado Dios, dale ánimo al cansado. Dale de beber al sediento, porque tú eres el agua viva y el agua sacia. Dale fuerzas al débil, Padre. Queremos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Queremos hombres y mujeres obedientes a tu palabra, como esos soldados del colegio militar, dispuestos a obedecer cualquier orden. Crea ese mismo corazón en nosotros, dispuestos a obedecerte bajo cualquier circunstancia, porque la obediencia permite la perseverancia, habla de la perseverancia. Amado Dios, la obediencia habla de la fe en Cristo.
si estamos hoy aquí es porque tú nos perseveras, no por nuestras fuerzas, por tu obra, porque eres un Dios fiel. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos todos, libro de Tito, por favor. Tito número 1 o capítulo 1, verso del 4 al 9. Tito capítulo 1, verso del 4 al 9. Dice Pablo, fíjate lo que le escribe Pablo a Tito. Y comienza el texto. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia y paz de parte de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad, como te mandé. Lo designaras si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe de ser irreprensible, como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Antes bien, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Debe de retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. A veces cuando estudiamos una carta, una epístola, y la estudiamos seriamente, decimos, wow, no había entendido lo que quería decir el autor. No había extraído el néctar de la esencia de Cristo a través de esta carta. Y a veces no comprendemos el orden cronológico. Primero se escribió, obviamente, primero de Timoteo antes que Tito. Después se escribe Timoteo, segunda de Timoteo, y después se escribe Tito. Y por esta causa, le dice a Pablo a Tito, te dejé en Creta para que pusieras orden en lo que queda. Pero hay una incógnita, una pregunta en el aire. ¿Orden? Entonces no había orden. No. Y en lo que quedaba, ¿y qué era lo que quedaba? Porque el apóstol pareciera ser que no fue muy claro, pero para eso nos entrega un contexto histórico, literario, un contexto cultural, para que podamos responder esas incógnitas que no nos da el texto en esta pericopa. Había un desorden. Esa isla, que tenía 20 ciudades en Creta, Pablo no fue el precursor. Wow. El apóstol no fue el fundador de esas iglesias. ¿Cuál era su sello apostólico cuando levantaba una iglesia, establecía una iglesia? Él mismo delegaba a los oficiales de la iglesia, los ancianos. Y cuando dice el término anciano, no se refiere a una persona de edad avanzada, ni de mucha sabiduría. Se requiere una persona que va a tomar el liderazgo de una congregación, de una iglesia. Y vemos ese distintivo continuo en Pablo, cuando Pablo, ¿verdad?, fundaba una iglesia, la empezaba a levantar, y antes de irse dejaba ancianos. ¿Qué había? Había desorden.
porque no había ancianos. Había desorden porque no había buena doctrina, no había una estructura, no había una buena predicación. Entonces, ¿cuál es el propósito de Pablo a Tito? Dejarlo en Creta para que corrija todas las deficiencias que se encontraban dentro de una iglesia. Y a veces las iglesias, dentro de las iglesias hay desorden. Ese es el propósito inicial de la carta, dejar a Tito para corregir ese desorden. No había un líder, no había ancianos, no había una predicación saludable y había otras cosas que vamos a ver más adelante. Pero le dice, te dejé en Creta para que pusieses orden en lo que queda y designes ancianos en cada ciudad. Y estamos viendo información muy valiosa. A veces, cuando no comprendemos estos detalles, hacemos como, no es un ataque, aclaro, como nuestros hermanos presbiterianos, un sinodal. Ellos no tienen iglesias independientes, ¿verdad? Tienen iglesias, pero dependen de un sínodo. Es como la iglesia católica, ¿no? Cada iglesia católica que se encuentra en cada ciudad o en cada estado o donde se encuentre, no es autónoma. Todas esas iglesias dependen de Roma, del Papa. Eso es lo que hacen los presbiterianos también. Pero Pablo nos está dejando claro algo. La iglesia es independiente y autosuficiente. A veces hay pastores que envían a ciudades donde no hay iglesias saludables y los sustentan, les pagan su salario hasta que la iglesia crezca, se fortalezca, se nutra y sea autosustentable, dependa de económicamente de esa misma localidad. Pero las iglesias tienen que ser, a mi punto de vista, deben de ser independientes. No puede venir la iglesia de Chalco a decirnos cómo llevar nuestro culto. Puede darnos un consejo y puede decirnos, la palabra de Dios dice esto, pero ellos no pueden ordenarnos nada, como nosotros no podemos ir a ordenarles nada tampoco, ¿no? En esa manera somos independientes. Y le dice, para que pusieras ancianos en cada ciudad, como te mandé. Pablo no pedía favores. Se parece a la autoridad de Jesús, ¿verdad? No pide favores. Él ordena lo que se tiene que hacer. Y los designes si el anciano es irreprensible. No empieza introduciendo su carta, su epístola y hablando de la familia. El primer requisito es irreprensible. No es que gobierne bien su casa, no es que sea amante de lo bueno, no es que sea dueño de sí mismo. Supongamos que Adán y Eva tuvieran una congregación. ¿No habías pensado eso? En el huerto del Edén. Imagínate que Adán fuera el pastor. Y no hay pastoras, aclaro, ¿eh? Para no decir Eva es la copastora o la pastora. No. No hay pastoras. O no debería de haber, bíblicamente hablando. Entonces imaginémonos que Adán es el anciano, es el gobernante de la iglesia, pero Adán hubiera estado descalificado prontamente, que no fuera irreprensible, porque se le salió de control mi querida y amada hermana Eva. Él hubiera sido descalificado. Mira, hay dos listas, bueno, hay un poco más, pero las más importantes es las que están en 1 de Timoteo capítulo 3 y en Tito 1, verso 5 al 9, lo que estamos viendo. Y en el verso de 1 de Timoteo capítulo 3, verso 4, fíjate lo que dice Pablo a Timoteo. Esta lista es similar, pero no es la misma de Tito. 1 de Timoteo capítulo 3, verso 4 dice que gobierne bien su casa.
Y dentro de ese gobierno, Pablo le dice a Timoteo, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. ¿Qué creen? Adán no pudo haber sido un anciano o un pastor, porque no tenía bajo control a Eva, no tenía bajo control a su hijo. ¿A quién? A Caín. Hubiera estado descalificado por la lista, por los requisitos. ¿Cómo empieza Pablo? Irreprensible. Y hemos hablado de eso, nos pasamos medio año en la casa de Mari enseñándoles cada una de las cualificaciones o de los requisitos de un líder. Y a veces la gente piensa que irreprensible es que las personas o los pastores nunca van a pecar. Y eso es un error de comprensión, es un error teológico. Lo que está diciendo es que no los puedes encontrar que sean mentirosos. No está diciendo Pablo que a lo mejor nunca pueden llegar a mentir. No nos está Pablo justificando ni exonerando de pecar. Lo que está diciendo es que no nos vas a encontrar como mentirosos, no nos vas a encontrar como flojos, no nos vas a encontrar como borrachos, no nos vas a encontrar como infieles. Esa no es una conducta habitual del líder. Por eso le dice, debe de ser irreprensible. Imagínate a Adán dirigiendo una congregación, pero no tenía a Eva en sujeción, porque la primera que pecó fue Eva, ¿verdad? Al empezar a dialogar con la serpiente. Ah, qué interesante, señora serpiente, lo que usted me está diciendo, que si como de ese fruto del cual Dios dijo que no comiera, voy a ser como Dios, voy a tener esa sabiduría. Oh, qué interesante, señora serpiente. Ya pasó por encima de la autoridad de Adán. Ya pasó por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Él no podía, Adán no podía gobernar una iglesia, porque también su hijo tenía instintos asesinos, que lo concretó. Y también los celos, acuérdate que dice Santiago, los celos te llevan al asesinato, al homicidio. Si ustedes tienen celos amargos y contención en su corazón, se pueden volver homicidas por los celos. Es increíble, por eso vemos tantas atrocidades en las noticias, ¿verdad? Hombre mató a mujer, hombre mató a la pareja de la exnovia, ya no andaba con ella. No, pero los celos al verlo con otro hombre y al verla feliz, detona lo que hay en el corazón. Los celos son muy peligrosos. Estamos viendo esta primera característica. Debe de ser irreprensible. Adán ya era descalificado. No gobernó su casa, su hijo asesino y la mujer rebelde. No hagas esto, y lo primero que hizo es designar a los ancianos. Si el anciano es irreprensible, ya comprendimos lo que es irreprensible, no es que no peque, es que no puede ser mentiroso, es que no puede ser mujeriego, es que no puede ser iracundo, es que no puede ser amargoso. Marido de una sola mujer. Y aquí hay una interpretación diferente entre muchos hermanos teólogos. Dicen, es que si en tu pasado, antes de convertirte, ¿verdad?, fuiste divorciado, fuiste adúltero, pero eso a mi apreciación no lo descalifica. Se está contando desde la conversión, no desde antes de la salvación. Si el hermano se divorcia ya siendo creyente o comete un adulterio, está descalificado para gobernar la casa de Dios. Ya no puede predicar el evangelio desde un púlpito. Puede predicar en la calle, ser evangelista excelente, pero desde un púlpito ya no puedes.
marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes. Aquí la traducción en el griego no significa que tenga hijos salvos, como nuestro hermano MacArthur lo dijo hace como 10 años, ¿no? Que él tradujo creyentes como cristianos. No, después tuvo que desde el púlpito también decir que se había equivocado por su traducción. Creyentes significa fieles, que los tengas bajo control, que estén bajo tu autoridad. No acusados de disolución, que sean agresivos, no acusados de que sean hijos rebeldes. Si un líder de una iglesia tiene sus hijos que no los puede controlar, no puede predicar. Un ejemplo muy claro: si el pastor es irreprensible y pasa todo el filtro de cualificaciones divinas, y sus hijos más adelante empiezan a salirse, como diríamos en México, del huacal, o empiezan a ser rebeldes, el hermano tiene que pararse, bajarse del púlpito y ordenar su hogar. Si tus hijos no viven dentro de tu casa, no es tu responsabilidad. Pero si viven dentro de tu casa, el Señor está presuponiendo cómo vas a cuidar a la iglesia de Dios si tu casa está toda desordenada. Todo tiene un principio. Hay un dicho que es buen dicho: el buen juez por su casa empieza. ¿Quieres impartir justicia? No es desde un tribunal, no es desde un juzgado, es desde tu casa. Y eso es lo que le está demandando Pablo a Tito, que sea serio con las cualificaciones bíblicas. Pablo no se levantó un día, hermanos, y dijo: bueno, a ver, ¿cómo puedo mejorar esto? No lo puedes mejorar. La palabra de Dios es inmejorable, es inerrante, es autoritativa. Pablo veía a Tito como un verdadero hijo en la común fe. Era una relación pastoral. Le encargó que estableciera ese liderazgo tan necesario en la iglesia. ¿Por qué necesitaban ancianos? Porque había un desorden, no había ancianos. La palabra de Dios no era una palabra correcta. Había falsos maestros. Había muchas deficiencias. Y Tito, como conocía la buena doctrina, buscó ancianos con estas cualificaciones. Irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos fieles, que estén bajo su control, porque entendemos que el pastor no puede salvar a sus hijos, pero lo que sí puede es hacerlos que obedezcan, que estén bajo su autoridad. ¿Cómo quiere? Hay muchas personas. Yo he conocido a lo largo de los años muchos hermanos que están en un púlpito y su casa es caótica. Y sus hijos están en la primera plana de la congregación, rebeldes, novieros, mentirosos, borrachos. Y el pastor sigue aferrándose al púlpito y nadie lo baja como una autoridad. Decía alguien, tenía pulpitis. Nadie lo baja. ¿No? Él estaba descalificado. No podía predicar el evangelio desde un púlpito. Acusados de disolución, de rebeldía. Y nos dice, porque, en el verso 7, porque el obispo vuelve a recalcar lo mismo 2 veces. Debe de ser irreprensible. No dice preferentemente. Bueno, si no hay nadie, pues ponlo. Porque el obispo debe de ser irreprensible como administrador de Dios. ¿Qué hace un administrador? Eso es un término muy fácil, muy común. Administra los bienes de alguien más. Y lo debe de hacer bajo ciertas normas de conducta, con prontitud, con fidelidad, como si fueran suyos los bienes inmuebles, si ese caso fuera, ¿verdad?, inmobiliario. Está trabajando para alguien, aunque no son suyos. Y es lo mismo, la misma idea que está dejando Pablo con esta palabrita, que es oikonomía en el griego.
Debemos de ser administradores dignos para que la iglesia funcione como Dios demanda. Aunque no tenemos iglesias perfectas, porque tampoco los pastores son perfectos. La iglesia necesita un liderazgo con autoridad espiritual, no solo administrativa. Pablo no envía a Timoteo a levantar jefes. Pablo envía a Tito a levantar pastores, no jefes, no capataces. Eso es diferente. No es igual lo que dice en el griego cuando le dijo Jesús a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro, ¿qué dijo? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú lo sabes todo, te amo. Guía mis ovejas. Entonces el pastor no debe de ser un capataz que esté con un fuete a ver quién hace algo mal para ejecutar el castigo inmediatamente. Es alguien que guía cuando hay error. Ese es el pecado, corregir, ¿verdad? La falta o la falla. En Hechos 14:23, pero déjame decirte algo, ese término de obispo, ese término de anciano no es un término nuevo. En Génesis 50 es la primera vez, creo yo, que están mencionando a los ancianos cuando muere el papá de José. Fue todo el séquito de Faraón, y dice la escritura, y fueron todos los ancianos. No estés pensando en que fueron todas las personas de la tercera edad. Todos los líderes de Israel estaban presentes para oficiar la muerte del líder y el padre de José. No es un término nuevo, no es un término veterotestamentario, es un término del Antiguo Testamento. En Hechos 14:23 dice: después que le designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿De qué está hablando Pablo? Establece la iglesia y comienza a designar ancianos. Por eso, y otros textos, se puede eludir que Pablo no formó parte del crecimiento de la iglesia de Creta. Fue alguien más. Pero él se iba a hacer cargo de la administración. Él iba a corregir el desorden y le dice a Tito: tú quédate. ¿A quién le dijeron? Quédate en Éfeso, a Timoteo. Y le dijeron lo mismo: pon ancianos en cada ciudad. Es una carta que complementa primera de Timoteo capítulo 3. No son dos listas diferentes. En las dos hay una similitud. Se demanda la misma cualificación del líder. La iglesia no debe, quiero hacer un paréntesis, la iglesia no debe de conformarse con líderes que tengan habilidad en la organización, sino buscar hombres con un llamado de Dios, que corrijan con sabiduría lo deficiente y establezcan el orden conforme a la voluntad de Dios, no a las preferencias humanas. Hay personas que dicen: a mí me cae bien este hombre, entonces que sea pastor, ¿no? O este hombre tiene mucho conocimiento, o este hombre tiene mucha elocuencia. Eso no es atribuible. Eso no es importante que no sea elocuente. Lo que sí es indispensable es que conozca la palabra de Dios para que la explique y alimente a las ovejas. El liderazgo espiritual, ¿dónde comienza? En casa. Si no tenemos la capacidad de tener una esposa en sujeción, ¿cómo vas a querer ser autoridad de otras personas cuando tu esposa no se sujeta a ti? Es imposible. El hogar es el primer púlpito del anciano. La mujer tiene que estar bajo la autoridad del anciano. La mujer se tiene que subordinar.
Ahí no caminamos con la cultura o no caminamos con las ideas de un pueblo, ¿no? Como en el feminismo. Es que la mujer tiene voz y voto. Nunca nadie ha dicho que no. Pero no puede haber en esa manera igualdad. No puede haber dos personas gobernando un hogar. El hombre es el que gobierna un hogar y lo vemos a través de la historia. No me acuerdo, en la semana hablaba con alguien por teléfono y le explicaba eso del gobierno, no solo de una iglesia, el gobierno de un país. ¿Dónde ves que una mujer se encargara de dirigir o gobernar un país? Yo veo a David como rey, no como reina, masculino. Yo veo a Dios como masculino, no como femenino. Yo veo a Jesús masculino dirigiendo. Yo veo al Espíritu Santo masculino. Adrach, Mesach y Abed-Nego son masculinos. Yo veo a Josué, un líder dirigiendo. Pero alguien que ha leído la Biblia dice, hermano, te falló. ¿Y qué de Débora? Bueno, Débora fue una mujer que usurpó un lugar que no le competía, pero eso fue para traer juicio al pueblo de Dios. Y solo pasó una vez. No es algo consecuente que pudiéramos aludir. La historia nos permite rastrear mujeres en el liderazgo. No. Hay algo que me gusta mucho del presidente argentino. Pareciera ser que es cristiano. ¿Alguien recuerda su nombre? Milei. Cero ideología de género, cero feminismo en Argentina, y es atacado de la misma manera, con la misma intensidad que Putin, que el presidente de Estados Unidos. Y esto no es política, es Biblia, es cultura, es historia. Todos los reyes que transitaron por Jerusalén, por Judá, por todo, son hombres, son varones, no hay mujeres. La iglesia debe de evaluar cuidadosamente el testimonio familiar de sus líderes como reflejo de la madurez espiritual. La iglesia debe de evaluar, por eso se le capacita. Imagínate que el marido se deje manipular por la mujer. Entonces la autoridad ya no es el hombre, es la mujer. Pero está escondida, es la mano, como dicen algunos, la mano que mece la cuna. La mujer está tras bambalinas, influyendo o influenciando en el hombre. Había una iglesia aquí en Tlalpan donde la mujer era la del poder, la mujer era la autoridad, pero el hombre es el que predicaba el evangelio, pero la que decidía era la esposita. Cuando escuchan ese término, acuérdense de esta historia. El carácter pesa más que las capacidades. Irreprensible, no soberbio, hospedador, justo. No basta con que alguien sea talentoso o elocuente. La iglesia debe de priorizar pureza de corazón, que elocuencia, o que un estado externo de la persona, junto con su personalidad. No obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, que es peleonero, o sea, en español, perrucho. No amante de ganancias deshonestas. ¿Cuántos pastores hay? Es más, te digo, pare de sufrir. Una que está aquí en Santa Úrsula, no me acuerdo, es muy grande. La luz dice, se llama la luz del mundo. Pero, ¿qué dice aquí el pasaje? No amante de ganancias deshonestas. Antes bien, debe de ser hospitalario, no amante de ganancias deshonestas, pero sí amante de lo bueno. Ahora quiero meterme un poquito en problemas. Un hermano hace un par de años me comentaba que es que esas son las características del pastor. Sí, muy acertado el comentario. Pero déjame decirte una cosa.
Y te lo voy a demostrar con la palabra de Dios. Estas son las características de un cristiano. Femenino o masculino. Cuando se dice cristiano no estamos hablando de género. No estamos hablando de sexo. Estas deben de ser las características de un cristiano, de alguien que profesa una fe en Cristo, de alguien que se dice ser un representante de Dios en la tierra. Imagínate que el pastor sea peleonero. Está descalificado, que cada que tenga un problema al volante se empiece a pelear y a discutir y se quite el traje y la corbata y arregle todo a golpes. O que no tenga dominio propio, que sea peleonero, que sea abusivo, que sea injusto, que sea soberbio, que no le pueda decir nada. Pero déjame decirte que también los creyentes deben de tener estos requisitos. No solo los pastores tienen que ser hospedadores. Los creyentes deben de ser hospedadores. Los creyentes deben de ser dueños de sí mismos. Aunque no seas pastor, debes de ser amante de lo bueno. Aunque no seas pastor, debes de ser retenedor de la palabra fiel. ¿Cómo vas a corregir a otro hermano? ¿Cómo le vas a ayudar a un hermano? ¿Cómo le vas a dar consejería a alguien si desconoces completamente la palabra de Dios? ¿En qué contexto se dice este pasaje? No lo sé. ¿Cómo vas a convencer, como dice Pablo a Tito, cómo vas a convencer a los que se oponen si no conoces la doctrina, si no conoces la teología? Si tienes una corriente errada de alguna postura doctrinal. Vamos a suponer que abraces el universalismo. ¿Cómo vas a corregir a alguien con una mala doctrina si tú tienes una mala doctrina? En tiempos de confusión, en tiempos de crisis, en tiempos de caos, la iglesia necesita maestros firmes que conozcan la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que dirijan en conformidad a los mandamientos de Dios la iglesia. ¿Cuántas iglesias no han sucumbido por la presión social? ¿Cuántas iglesias bautistas que tú no sabes, que tenían buena doctrina, se volvieron iglesias bautistas carismáticas por la presión de las personas? Por eso dice uno de los requisitos, el pastor debe de ser dueño de sí mismo, dominio propio, para que no le importe la presión, por encima de la presión de la iglesia, por encima de la presión de otros grupos religiosos, se mantenga fiel en enseñar lo que dice la palabra de Dios. Y de eso lo vimos en el liderazgo de Aarón. Se va el líder primario, se queda Aarón como líder secundario. La iglesia lo presiona, él sucumbe por cobardía y empieza a ser un becerro de oro. En vez de mantenerse firme, aunque le costara la cabeza, el pellejo, condescendió con el pueblo para que no lo lastimaran. ¿Cuántas veces podemos llegar a sucumbir ante la presión si no tenemos un carácter, si no tenemos dominio propio? Imagínate un líder que su esposa lo manipule y no sepa controlarla, no sepa conducirla, pero quiere predicar el evangelio. No solo los pastores deben de tener a sus esposas en sujeción. Cada persona que profesa una fe en Cristo debe de tener a su esposa en sujeción. Esa es su responsabilidad. Voy a brincarme un poquito. En Filipenses, solo para demostrar el punto, en Filipenses 2:15, Pablo le escribe a la iglesia de Filipos y les dice a todos los creyentes, a todos los cristianos que se concentraban ahí, ¿qué les dice? Para que sean irreprensibles y sencillos, que es lo contrario, altaneros, orgullosos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Yo tengo una pregunta para ti. Si tú eres mujer y eres creyente,
¿No está hablando de ti en este pasaje? ¿Para que seas irreprensible? ¿Cómo se vería una hermana que es una representante de Dios, enojona, amargosa, iracunda, bélica, agresiva o pasiva, que es lo contrario de agresiva, ¿verdad? Que sea pasiva, que no enfrente los problemas, que se esconda? La Biblia habla de gente irreprensible. 1 Tesalonicenses 3:13, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad, delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús, con todos sus santos. ¿Cuántos extremos no hay en las iglesias? Personas agresivas, que están mal, pero personas pasivas, sin carácter, que con un poco de presión sucumben a la tentación, que no tienen una firmeza para decir no. ¿Y cuántas personas están en un lado contrario, que se exceden en el carácter? Temperamento es con el que naces, carácter lo vas creando y desarrollando. ¿De qué está hablando Pablo? De un término medio. ¿Sí te acuerdas de un pasaje en el Antiguo Testamento que les dijo Dios a su pueblo? No te desvíes ni a izquierda, ¿dónde? En el centro. Eso es lo mismo, no tener carácter es un problema. Imagínate un marido que no tiene carácter, ¿cómo va a gobernar un hogar? ¿Cómo va a dirigir a su esposa sin carácter? O imagínate un marido que se pase del otro lado, del otro extremo, bélico, agresivo. Jesús dijo, no te vayas ni a la izquierda, no te vayas tampoco a la derecha. No te vayas al legalismo, ¿verdad, Mari? Tampoco te vayas al extremo, permisibilidad de la gracia, salvo siempre salvo, y puedo hacer todo lo que quiera, porque la gracia no es libertinaje, dice Pablo, para pecar. La irreprensibilidad, hermanos, no es solo una cualificación del pastor, debe de ser una cualificación de cada persona que profesa una fe. Cada persona que profesa una fe debe de ser dueño de sí mismo. Autocontrol. Por eso alguien dijo, el púlpito es el primer lugar del líder. Si un hombre no pastorea a su mujer, ¿cómo va a pastorear la iglesia? ¿O cómo va a pastorear a sus propios hermanos? No está en autoridad. Esto nos llama a todos los líderes y a todos los cristianos a formar un carácter piadoso. ¿Sí te acuerdas lo que leímos en 1 de Timoteo hace como 4 meses? Ahora permanecen la paciencia, el amor y la piedad. ¿Tú crees que una madre o un padre o un hermano de una iglesia sin carácter va a poder ser piadoso? No. Va a ser cobarde para enfrentar los problemas. Va a ser medroso. No tiene autoridad. Y esa persona medrosa, ¿tú crees que va a ayudar a alguien en su crecimiento cuando ve algún pecado para corregirlo? Como nos dice el libro de Hebreos, sin aumentarle. Exhortaos unos a otros cada día. Esa persona medrosa no lo va a hacer, porque siempre se va a estar protegiendo por la inseguridad, por el temor al hombre. ¿Qué me van a decir? Es que yo soy el que tengo menos tiempo. No es funcional. También no es funcional una persona que en vez de que vaya y te diga, hermano, tú pecaste, tú estás mal, vaya y te agreda. ¿A quién le vamos? ¿Hacia dónde nos inclinamos? No quisiéramos caer en las manos de ninguno de los dos, porque si ya de por sí el pecado genera vergüenza en nosotros,
y que vayan y te pasen el machete por la cabeza. Dices, Gálatas 6, ustedes que son espirituales, restaurarle con un espíritu de mansedumbre. No sé que ustedes también sean tentados y caigan. Pero estar cerca de una persona pasiva, de una persona cobarde, de una persona que no enfrenta, el día que tú llegues a pecar nunca te va a decir nada, porque va a ser permisible con el pecado. Va a estar más de parte de la permisibilidad. Le va a preocupar más lo que pienses de esta persona. No te va a exhortar. Tú te puedes perder y esa persona no se va a inmutar. Por su cobardía va a guardar silencio. Solo va a ser un espectador de ver cómo se pierde un hermano. Los dos extremos son incorrectos. Hermanos, la sana doctrina, la gente dice, es que el pastor es el que debe de conocer las doctrinas. Error. Eso es una responsabilidad de cada creyente. La sana doctrina protege a la iglesia del error. Si yo un día predico una herejía desde el púlpito, van a decir, él ya lo estudió. Y si me equivoco, tú compras una mentira. Porque no vas como los bereanos a estudiar la Biblia, a ver si es cierto lo que yo te estoy diciendo. ¿De dónde salen los requisitos para los ancianos de la palabra de Dios? ¿No salen de la misma escritura? ¿Y qué debemos de hacer? Retener la buena doctrina para exhortar y para convencer. En tiempos de confusión, ¿cuántas religiones cristianas aparentemente hay hoy en día? Y todas dicen desde el púlpito que predican la verdad. Y todos dicen que tienen la buena doctrina. Y todos dicen que tienen la sana doctrina. La iglesia necesita maestros que conozcan la palabra de Dios para que enseñen a otros. Debemos también, más bien ustedes, deben de orar para trabajar en el corazón de Dios, que haya más líderes, que atraiga más personas, que la gente creyente esté más comprometida. Eso es una carta para ponerle las pilas solo a los pastores. La aplicación es mutua para los que no sean pastores, para las mujeres creyentes, para los hombres creyentes. La irreprensibilidad es un mandamiento. Dios no está especulando, Dios no está diciendo, bueno, si te parece bien. Cada persona que profesa una fe debe de ser irreprensible. Aunque quiero aclarar algo, si encuentras a un hermano mentiroso, en ese momento no puede estar funcionando como pastor. Pero si encuentras a un hermano que no es pastor y es un mentiroso, vas a tratar el caso de una manera diferente, porque no tiene una autoridad eclesial, pero sí tiene una responsabilidad moral y bíblica delante de Dios, de no ser un mentiroso, de no estar torciendo la información. Esa es parte de ser irreprensible. No estamos hablando de hombres y mujeres que son o quieren o intentan ser perfectos. Eso nunca va a poder ser. Cuando dice perfecto se refiere a ser maduro. No perfecto que nunca cometas un error, porque cometemos muchos errores o muchos pecados. Cada creyente debe de trabajar arduamente en su corazón. Como Pablo dijo, si tienes un temperamento, si tienes un carácter débil que te gane cuando tienes una discusión con alguien o te enfrentas cuando alguien te hace un juicio y te molestas, ahí es donde tienes que trabajar en tu corazón para disminuir tu pasión, para que tu pasión no te gobierne, para que seas regulado. Ahí es donde debemos de trabajar todos para ser irreprensibles. Toda la iglesia, hermano, aplicación, es llamada a discernir y apoyar el liderazgo conforme a la palabra de Dios. Las iglesias no están orando por los líderes, las iglesias no están orando por los pastores. No sé si te acuerdas de un caso muy estruendoso, muy triste, que un hermano de 30, 40 años de ministerio, Steve Lawson, un teólogo, una eminencia en las doctrinas de la gracia, cayó en adulterio. Pero yo me pregunto, sin buscar culpables,
se presupone que Él tiene hombres para haber visto algo, alguna señal, que algo no andaba bien. Estar al pendiente del líder. Y cayó. Tito debía establecer ancianos con ciertos requisitos, pero eso no quita la responsabilidad de los miembros de conocer las características bíblicas. ¿Cuántas veces en las iglesias medio se quieren reformar y se reúnen y votan y dicen, bueno, es que el hermano a mí me ayudó una vez y yo creo que él debe de ser pastor? Bueno, es que el hermano me cae bien, es buena onda, es elocuente. Bueno, es que el hermano conoce las Sagradas Escrituras y yo creo que sí deberíamos de ponerlo. No son los requisitos que más apreciemos nosotros. Están establecidos en la Biblia. Tú solo tienes que conocerlos, hermano. Es tu responsabilidad. El día que yo no cumpla con ese requisito, con los requisitos, estoy sujeto a juicio. Esa es la manera de que tú me vas a amar. No vas a dejar que yo siga extraviado o extraviando a una iglesia. La congregación no debe de elegir líderes por simpatía. Es que el hermano es guapo y bien parecido. ¿Y eso qué tiene que ver con los requisitos? ¿O tiene más antigüedad? En una iglesia escogieron así al pastor. Hicieron una reunión congregacional y se pusieron a investigar quién era el hombre que tenía más antigüedad en la iglesia. Y que lo ponen de pastor. Eso es totalmente incorrecto delante de Dios. Eso es sincretismo. Meter prácticas paganas a una iglesia. Donde dice Pablo a Timoteo, te voy a enseñar cómo debes de conducirte en la casa del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Ahora que me tocó, lo voy a mencionar, estar con lo de la brigada, ¿no? Una hermana que no conocen, que espero Dios que la conozcan el próximo domingo, me pedía de favor que metiéramos al payasito, ¿no? Pero dentro del mismo, de la misma liturgia, como parte del evento. Yo tuve que decir que no, y de verdad me apenó mucho porque es una hermana muy linda. Pero eso es, y le tuve que explicar. Y le mandé un mensaje explicándole los pasajes bíblicos por el cual el sincretismo es reprobable delante de Dios. Porque en la iglesia no vamos a consentir que sea para entretener a nadie, ni a niños ni adultos. Y menos donde se expone la palabra de Dios. Hay muchas iglesias que yo me di cuenta que son carismáticas, que revuelven la gimnasia y la magnesia. Y que tienen esos eventos, parece muy normal, eso es muy carismático, no es algo bíblico. Yo tuve que investigar para poder decir que no. En el siglo VIII antes de Cristo ya había payasos, ya había enanos, eunucos que entretenían a los reyes, entretenían a Faraón, tenían entretenimiento. Entonces eso quiere decir, en el siglo VIII antes de Pablo y antes de Cristo, entonces cuando vino Cristo y Pablo nace, ya había payasos, ya había eunucos. ¿Tú crees que no le pasó por la mente a Pablo decir, bueno, vamos a traer un payaso, un eunuco para entretener a la congregación? No, porque Pablo estaba puesto para velar exclusivamente y para predicar el evangelio. No nos interesa entretener a la gente, ese no es el propósito. Lo podemos hacer después del culto con mucho gusto, para que los niños ahí está Lari, ojalá y venga, ¿verdad? Y disfrute del payaso, pero no dentro de la liturgia. Eso no es correcto, porque la palabra de Dios es muy seria y no podemos permitir los ministros que se mezcle con ese sincretismo. Le decía a un hermano, entonces voy a traer a 12 decanes, a Tom Cruise para jalar mujeres, ¿no? O 12 decanes con minifalda para que entren los hombres de San Andrés. Si el propósito es atraer gente, pues voy a hacer eso.
Eso es sincretismo. Por eso, uno de los requisitos es dueño de sí mismo, dominio propio, que por la presión de nadie, el pastor siga firme y fiel, extraordinariamente sometiéndose a la autoridad de la palabra de Dios, bajo cualquier presión, bajo cualquier descalificación, que digan, es que hermano eres muy legalista. No me interesa. Yo sé lo que debo de hacer en la iglesia, porque lo dice la Escritura. No sincretismos en una iglesia saludable. Cuando Pablo predicaba las cartas o las enviaba a otras iglesias, como los Filipenses, Colosenses, que eran casi simultáneas, era a través de pergaminos. ¿Y sabes quién estaba presente en la exposición de la palabra de Dios? La familia. Eso lo dicen las Escrituras. ¿Y quién conforma la familia? Papá, mamá e hijos. Los hijos estaban expuestos a las Sagradas Escrituras. Si tú ves la cultura judía, ¿verdad? Lo ves como cultura o como historia. Los niños estaban empezando en las asambleas, escuchando la Torá. Les explicaban qué significaba. Los preparaban. Aunque eso no salvaba, pero moralmente eran diferentes que los niños que no estaban expuestos a las Escrituras. Entonces la historia nos ayuda a comprender qué está bien y qué está mal. Hermanos, el liderazgo cristiano es pastoral, no político. Hay un hermano que está en una ciudad, en Guadalajara, que cada que puede empieza a hablar de política y que los cristianos deben de levantarse y que... Yo no veo a Pablo haciendo campañas en contra del César. Yo no veo a Pablo reuniendo gente para abolir la esclavitud. Yo no veo ni leo a Pablo haciendo esa propaganda política para beneficiar a un partido de izquierda o de derecha. El Señor no levanta ministros para inmiscuirse en la política, para predicar el Evangelio. Es pastoral, no político. El propósito del pastor no es dominar, es servir con fidelidad a las personas. Ayer hablamos de la oveja, ¿verdad? Que cuando la oveja falla, no llega el pastor con el látigo y órale flojonaza, ¿para qué se cae en el hoyo y le doy 2 latigazos, no? No, la va a arrear, la va a cuidar, la va a alimentar, la va a reprender, pero la va a ayudar para que camine junto con las otras 99 que están en una manera saludable, ¿verdad? Ella se quedó atrás por pecado. Ese es el propósito. Y déjame decirte algo que no les gustaría a muchos pastores. Los pastores no son mandamases. El que tiene la última palabra es la palabra de Dios. En 1 Corintios 4:1 dice que todo hombre, fíjate, ¿sabes quién está exponiendo el Evangelio fielmente? Es Pablo. 1 Corintios 4:1, que todo hombre nos considere de esta manera. Qué interesante argumentación. Como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Mateo 20:28, porque hay unos pastores que se enseñorean, que se creen dueños de la iglesia. Mateo 20:28, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En esa misma igualdad, los líderes debemos de servir, comprendiendo que Cristo es la cabeza, es la piedra principal y es uno de los oficios, es siervo. ¿Sabías que cuando el pastor está predicando, te está sirviendo a ti? Tú lo ves como una autoridad y nunca lo dejes de ver así, porque eso dice la palabra de Dios, ¿no? Pedro dijo, ¿no? Sujétense a vuestros pastores. Respeto. Pero son siervos.
Somos servidores. ¿Qué es obispo? Supervisor. ¿Qué hace un prefecto en una secundaria? ¿Te acuerdas? Los que son de mi época para arriba, ¿se acuerdan que en las secundarias había el prefecto, no? En mi secundaria, me acuerdo bien, había uno peloncito, ¿no? Veíamos a alguien sin cabello y decía, córrele, ahí viene. Lo identificamos muy fácilmente. ¿El prefecto qué hacía? Recorría el plantel para que estuvieran adentro de las aulas o de los salones los estudiantes, ¿no? Por eso se les llama estudiantes, porque iban a estudiar, se presuponía que iban a estudiar. Y el prefecto iba a los baños de las mujeres y de los hombres para que no estuvieran fumando, para que no estuvieran afuera de clases. ¿Por qué? Porque eso sucedía. ¿Qué hace un obispo, un supervisor? Se encarga de que todo esté a tiempo, en orden y dirigir todo bajo los lineamientos de la palabra de Dios, obviamente. Juan 15, rápido se los doy. Juan 13, del 15 al 17. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, ustedes también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. ¿Sabéis esto? Fíjate cómo concluye, interesante. ¿Sabéis esto? Que el siervo no es mayor que su señor. ¿Sabes esto? Que el que envía al mensajero no es mayor que el que lo envió. ¿Sabes esto? Seréis felices si lo practicáis. En las iglesias, cuando hay muchos pastores, todos muchas veces quieren sobresalir. Pero hay una igualdad que le llamamos, hay una pluralidad de ancianos. Y si bien sabemos que hay hombres que tienen mucho más dones que otros, eso no les da el derecho a que se subordinen a su autoridad porque tienen más dones. Porque el que da los dones es Dios. Nadie nació con esa capacidad. No nacen con ese llamado, se les llama. Y esto crea un ambiente de respeto en una iglesia. Porque tanto el pastor respeta a las ovejas, las cuida y las ama, y las dirige y las guía y las corrige, y de vez en cuando saca la vara de la corrección. Del otro lado también debe de haber respeto hacia el pastor. La gente debe de orar por los pastores, velar por sus almas, orar por ellos. Señor, ilumínalos, Señor, haz lo más profundo, Señor, haz lo más consagrado. Esa es la oración que ustedes nos van a proteger a nosotros, para que no caigamos. Imagínate, qué terrible que se cierre una iglesia, porque los creyentes no están orando, no están sosteniendo al pastor con sus oraciones. Se les olvida porque entras en modo mata. Y te ocupas de tus actividades, pero te desocupas de la parte más importante. Sostener al líder por la gracia de Dios a través de tus oraciones fieles. Solo así, mis amados hermanos, es como va a funcionar la iglesia. ¿Sabes? Por último, he ido a varios eventos a nivel internacional, pero ¿sabes qué es lo triste? Que los mismos seminarios se han convertido en los que eran pastores. Dices, entonces, ¿cómo estaban dirigiendo la iglesia? Si ni siquiera eran cristianos, pero tenían buen carácter, tenían buena actitud. ¿Qué estoy destruyendo? Ese acepta a Cristo, porque tiene buen carácter y buena actitud. Ya es cristiano. Primero tiene que ser cristiano, para que después Dios lo llame. No es al revés. No lo llama siendo inconverso y lo dice, te voy a poner de pastor, como muchos, es que tuve una revelación. No, la revelación está aquí. Tenemos la palabra profética más segura. Pedro dijo, hay que estar atentos. Primero te salva. Nada de que vas mejorando tu carácter en el camino. Te salva Dios, no por obras, por gracia. Y después te llama. ¿Y cuántos han sido pastores porque tienen buen carácter y una buena actitud?
y después se arrepienten porque no eran cristianos. Eso es algo muy terrible. Así es que estas cualificaciones son sí o sí, pero son sí en cada uno de nosotros. Nada de que la hermanita se le conoce porque tiene mal carácter. Exhortación, nada de que la hermanita es pasiva. Exhortación, tiene que aprender a defender la justicia con amor.